Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Fisiología Vegetal. En el tema de hoy vamos a abordar el primer gran grupo de fitohormonas que se engloban dentro del término auxinas. ¿De acuerdo? En primera instancia lo que hay que decir es que a las auxinas, si recuerdan del otro vídeo, es uno de los grupos de hormonas que están incluidos dentro de la categoría de aquellas fitorreguladores que inducen o estimulan el crecimiento. ¿Sí? El crecimiento y la división celular. ¿De acuerdo? Bien. Las auxinas también se conocen como, o de forma genérica se conocen como ácido indol-acético, ¿sí? Derivados del ácido indol-acético, porque tienen un grupo indol simplemente, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista de la síntesis bioquímica, que no voy a pormenorizar mucho en este sentido, ¿sí? Lo único que quiero que retengan es que el precursor bioquímico a partir del cual se efectúan diversas transformaciones enzimáticas con el objetivo de constituir ácido indolacético es el triptófano, ¿sí? Por ahora en la bibliografía hay descritas varias rutas bioquímicas para constituir ácido indolacético a partir de triptófano, pero simplemente vamos a dejarlo en este punto porque la parte de estudio enzimático de la síntesis de indolacéticos es bastante profusa, ¿sí? Y no tenemos tiempo en el curso para detenernos en ello, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente les recuerdo que el precursor para constituir ácido indolacético es el aminoácido triptófano, ¿sí? Bien, bueno. Primeramente, a lo que me voy a referir es en qué partes de las plantas vasculares se produce de forma activa ácido indolacético. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, bueno, pues un ejemplo, un modelo de estudio es el maíz, en donde encontramos en las gramíneas particularmente la mayor cantidad de ácido indolacético en los coleoptilos, ¿sí? Si ustedes identifican una semilla de una gramínea en crecimiento, tenemos que la parte que detecta el gravitropismo negativo, lo que se va a anclar al suelo y va a degenerar en la raíz, ¿sí? Está hacia abajo, mientras que la parte que va hacia arriba, ¿sí? Encontramos el coleoptilo. Bien. En los coleoptilos está la mayor cantidad de auxina, ahí es donde se produce la mayor cantidad de auxina, ¿sí? También encontramos en menor proporción en las raíces, pero en muchísima menor proporción comparado con la parte apical de los tallos. En otras estructuras vegetales donde normalmente siempre hay indolacético, sí es en embriones, en hojas jóvenes, flores y frutos, ¿de acuerdo? Embriones, semillas, ¿de acuerdo? Embriones, hojas jóvenes, flores y frutos, es decir, todas aquellas estructuras que van a tener que crecer, van a alcanzar una senescencia y luego se van a pudrir, van a degenerar, ¿de acuerdo? Pero en principio estas son las estructuras de mayor relevancia. Bien, aquí se lo indico nuevamente. Dice que las auxinas se fabrican fundamentalmente en los meristemos apicales de los brotes. Bien, tiene su sentido porque el papel fisiológico fundamental en el que está relacionado las auxinas tiene que ver con incrementar la extensibilidad o la plasticidad de las paredes celulares vegetales. ¿De acuerdo? Si en los tejidos meristemáticos tenemos una continua producción de células, es lógico que en este tipo de estructuras haya una continua síntesis de ácido indolacético, porque son exactamente los lugares de la planta donde va a haber una producción continua de células, ¿sí? Entonces, esto es interesante. ¿Qué más podemos añadir de forma genérica? Como las auxinas se producen en el meristema apical caulinar, ¿sí? En la punta del tallo, se va a producir masivamente allá y luego se va a distribuir vía floemática en sentido descendente hacia otras partes de la planta. Este sentido de distribución desde la parte de arriba hacia la parte de abajo también se conoce con el nombre de basipetal o basipétalo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a verlo también con otras hormonas, pero simplemente se lo adelanto. Si hablamos de sentido basipetal o basipétalo, ¿sí? Cuando nos referimos de arriba hacia abajo, el sentido acropétalo, es decir, ¿sí? De abajo hacia arriba, es exactamente el término opuesto. ¿De acuerdo? Bueno,
Aquí simplemente le pongo una serie de estructuras que desde el punto de vista bioquímico coinciden con las auxinas. Hay una gran diversidad de auxinas, ¿sí? Pero todas tienen este grupo indol. Por eso se derivan todas del ácido indol acético, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar a los efectos fisiológicos causados por la auxina. Y el primero es lo que les comentaba anteriormente. Sí, la auxina estimula la elongación celular. Si recuerdan, en los primeros temas hablábamos de que las células vegetales no pueden migrar al interior del organismo vegetal por la presencia de paredes. Entonces, una de las maneras, o la manera que tienen las plantas vasculares de crecer, es generar células, y estas células, una vez constituidas, se extienden, se elongan y se vuelven a dividir. Y se elongan y vuelven a dividir. Y esta continua producción de células va dejando alojadas en distintas partes del organismo esta progenie celular, ¿de acuerdo? Que luego, por la percepción de distintas diferencias en los microgradientes, deriva en tipos celulares específicos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la auxina estimula la elongación celular. Veremos que los postulados que encierran los mecanismos por los cuales la auxina contribuye a la elongación celular también se conoce como hipótesis del crecimiento ácido, ¿sí? Lo vamos a explicar con una imagen más gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir? Dice, bajo la influencia de la auxina, la plasticidad de la pared celular se incrementa. La célula se ensancha en respuesta a la turgencia que provoca la entrada de agua en la vacuola. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver que lo que provoca la auxina es la activación de una serie de proteínas que están preexistentes, preconstituidas en la zona de la pared celular, ¿de acuerdo? La presencia de auxinas tiene como consecuencia directa la alteración de los niveles de pH. El pH se acidifica, ¿sí? Y este cambio físico-químico en los valores de pH tiene como consecuencia la activación de estas proteínas que, les insisto, están preconstituidas y que están integradas en la zona de la pared. Cuando estas proteínas se activan, resulta que tienen actividad lítica, rompen los enlaces que generan esa rigidez entre las moléculas de celulosa. Al romperse mucha cantidad de enlaces, ¿sí?, pierde consistencia la pared y por consiguiente gana en plasticidad, gana en extensibilidad. Esto, ¿sí?, viene acompañado por un incremento de la presión de turgencia que ejerce el agua que se aloja en el interior de la vacuola, ¿sí? Hay una alteración, una diferencia sustancial del balance hídrico, la célula es capaz de captar más agua, incrementa la turgencia y cuando incrementa la presión de turgencia, esto, ¿sí?, posibilita, junto con la plasticidad de la pared celular, que la célula se elongue, se ensanche, ¿de acuerdo? A esto lo denominamos hipótesis del crecimiento ácido. ¿Qué podemos decir simplemente en términos genéricos? Que la respuesta al crecimiento ácido se nota entre 3 y 5 minutos y alcanza un máximo a los 30 minutos, prolongándose unas 3 horas aproximadamente, entre 1 y 3 horas. Fíjense, aquí tiene la secuencia de acontecimientos que podemos describir secuencialmente. Tenemos la célula que está en estado de reposo, vamos a decir, desde el punto de vista de la acción de la auxina. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una incidencia de luz, ¿de acuerdo? Vamos a ver la hipótesis del crecimiento ácido como respuesta o como consecuencia del fototropismo. Fíjense, tenemos que el estímulo luminoso propicia que la auxina que se está generando se desplaza hacia el lado oscuro del tallo, ¿sí? Siempre hay una parte de la célula que está más expuesta por la fuente de iluminación y otra menos expuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la célula se expone? Que la auxina se desplaza hacia el lado oscuro. Cuando eso sucede, ¿sí?, se produce una concentración de la hormona en ese lado y eso facilita que haya una mayor concentración de auxina estimulando el transporte de protones en ese lado de la pared. Es exactamente lo que tenemos aquí. Si llega la luz, aquí se acumula la auxina, eso propicia, ¿sí?, que tengamos mayor diferencia de, o mayor, un nivel más bajo de pH en la zona donde está concentrada la auxina.
Entonces se activan aquellas proteínas que tienen que ver con el crecimiento ácido, ¿de acuerdo? Empiezan a romperse enlaces de celulosa, ¿sí? Se rompen los puentes entre celulosa y entonces la plasticidad se incrementa. Posteriormente el agua entra en la vacuola, ¿sí? El agua entra en la vacuola, se incrementa la presión de turgencia. ¿Y hacia dónde se va a dirigir la célula? Pues como esta parte de la pared ha permanecido rígida, porque aquí no se ha acumulado la usina y por consiguiente no ha cambiado localmente el pH, la parte de extensibilidad, el factor o parámetros de extensibilidad se ha incrementado en la cara opuesta. ¿Qué se consigue con ello? Que este brote se gire hacia la luz. Y la consecuencia directa es que hay mayor cantidad, ¿sí?, de superficie expuesta de este brote a la luz. ¿De acuerdo? Esto es lo que denominamos hipótesis del crecimiento ácido. Bien. Otro elemento interesante, fíjense. Tiene que ver, primero hablamos de la extensibilidad, y lo que vamos a ver ahora es que la usina producida por la yema apical, por el meristema apical caulinar, inhibe el desarrollo de yemas laterales. Fíjense. La parte aérea de las plantas tiende a la fractalidad. Me explico. Las hojas, el tejido foliar, debe estar expuesto en su máxima expresión a la luz solar para tener la mayor capacidad de percibir o de captar energía luminosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hace la planta? Pues en principio crece hacia arriba todo lo posible. Pero cuando por algún traumatismo el meristema apical caulinar se ve eliminado, se ve seccionado, entonces la planta, con el objetivo de compensar, ¿sí?, esa fractalidad, que en vez de, en este caso, crecer hacia arriba, ¿sí?, lo que va a hacer crecer lateralmente, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de este postulado en un experimento hecho con plantas del género Coleus, con geranios, ¿no? Entonces tenemos que una planta silvestre, el meristema apical caulinar, está en la punta, se produce la usina y lo que va a haber es un desplazamiento basipétalo, ¿de acuerdo? El desplazamiento basipétalo lo que va a hacer va a ser contener el crecimiento lateral. Cuanto más hacia abajo estamos, menos la concentración de usina y ya vemos cómo se empiezan a generar las yemas laterales. ¿Qué es lo que sucede? Que si seccionamos el meristema apical caulinar y deja de haber ausina, entonces empieza a estimularse el crecimiento lateral. Si no puedo crecer hacia arriba, puedo crecer hacia los lados y por consiguiente la relación área-volumen debe compensarse para maximizar nuevamente la captación de energía luminosa. Si en este experimento adicionamos aquí nuevamente con un gotero ausina, entonces volvemos a tener este mismo efecto. Hay una inhibición del crecimiento lateral. ¿De acuerdo? Bueno. Simplemente aquí les reitero, repite lo que acabamos de ver ahora, y el siguiente mecanismo o proceso en el que está involucrado la usina son la diferenciación celular. Bien. En realidad hay muchos procesos en los que la usina contribuye a la diferenciación celular. Recuerden que la diferenciación celular deben entenderla como aquellos procesos que tienden a establecer un perfil de expresión genética particular con el objetivo de que esa célula cubra una función en concreto dentro del organismo. ¿De acuerdo? Es distinto ser una célula de un tejido foliar que una célula de un tejido vascular, que una célula de un tejido radical, que una célula de un tejido meristemático. ¿De acuerdo? En esto se entiende como diferenciación. Desde el punto de vista de la usina, ¿cuál es el proceso de diferenciación más relevante? El efecto que tiene como consecuencia de la generación de haces vasculares, ¿sí? Entonces, se ha determinado experimentalmente que determinadas células expuestas a una cantidad de ausinas, particularmente en callos, los callos son unas estructuras, desde el punto de vista estructural, amorfas, es decir, es un crecimiento celular indiferenciado, no se genera una morfología particular, ¿sí? Cuando se le expone a determinadas concentraciones de ausina, entonces empieza a constituirse haces vasculares, ¿sí? Esto es, desde el punto de vista, interesante. Fíjense. En este sentido podemos hablar de el cambium vascular, ¿sí? El cambium vascular es un tejido meristemático secundario que está intercalado entre el xilema y el floema. ¿De acuerdo? Una vez que
el cambium crece, contribuye a generar xilema secundario y floema secundario. Fíjense, podemos en este caso referirnos a un efecto macroscópico que seguramente todos ustedes han podido percibir en el ambiente, que son los anillos de crecimiento, ¿sí? Los anillos de crecimiento que posibilitan que se pueda contabilizar los años, los inviernos que ha tenido un árbol. Son los inviernos para plantas C3 en zonas templadas y las épocas de lluvia seguidos de épocas secas, ¿de acuerdo?, para zonas tropicales. Aquí tenemos un árbol baobab, característico de la zona de Madagascar. Bien. No quiero que se me pase el hecho de que las células del cambio se las puede calificar como inmortales, siempre entre comillas. No porque no se mueran, sino porque la programación genética, ¿sí?, permite que vayan constituyéndose sucesivas líneas celulares de descendientes sin que haya una que se detenga, ¿sí? No hay un límite como tenemos para otras células somáticas. Las células meristemáticas, acuérdense que tienen un estado embrionario y por consiguiente hay una línea celular que mantiene este estado indiferenciado y eso posibilita entender por qué se mantiene en este estado que denominamos de inmortalidad. ¿De acuerdo? Bien, fíjense. Les decía, ¿sí?, que este tipo de anillos de crecimiento se ven en todas las leñosas, ¿sí? Aquí tenemos una ilustración que permite entender o visualizar dónde se dispone el cambio. En la parte interna tenemos el xilema, ¿sí?, representado con número 2. Entre el xilema y el floema tenemos el cambio, que es el número 1, ¿sí? El floema que está más hacia la periferia de la planta y posteriormente la peridermis, la corteza, ¿de acuerdo? Aquí nuevamente tenemos lo que les estaba indicando, ¿sí? Tenemos los anillos de crecimiento, que les insisto, para plantas C3, ¿de acuerdo? Para plantas C3, cada uno de los anillos se corresponde con un invierno, ¿sí? Mientras que para plantas, sobre todo C4, presentes en zonas subtropicales, tropicales y ecuatoriales, se pueden producir muchas veces 2 anillos al año, porque se generan con una época de lluvia, se genera una época seca, y esto no es siempre, digamos, un acontecimiento del año, se pueden dar incluso 2, ¿sí? Por lo tanto, a veces encontramos árboles de crecimiento rápido con muchísimos anillos, ¿sí? No es un anillo un año, sino que es diferente. Bueno, en el siguiente vídeo voy a profundizar un poco en el efecto de las auxinas y el cambio vascular.